Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hola, soy Andrés Riesnik y hoy junto a Carla, profesora de Historia, y Lucas, profesor de Lengua y Literatura, nos preguntamos: ¿puede la literatura decirnos quiénes somos? El Martín Fierro es un poema narrativo escrito por el poeta y escritor argentino José Hernández en 1872. Fue escrito en verso y es considerado como una obra literaria ejemplar del género gauchesco, además de ser, junto con La Vuelta del Martín Fierro, que es la segunda parte, los libros nacionales de Argentina. Al gaucho Martín Fierro se lo conoce como La Ida, ya que la segunda parte es La Vuelta, entonces sería La Ida y La Vuelta del Martín Fierro. Sé que el que lo escribió fue José Hernández, es una literatura gauchesca y que la historia se sitúa en La Pampa, en Argentina. Lo leí en el colegio y muy resumidamente es un relato que se trata sobre la vida de un gaucho. Fue escrito por José Hernández. Sé que lo escribió Sarmiento y que tiene que ver con Juan Facundo Quiroga y Rosas. Sé que el libro El Facundo también es conocido como Facundo, Civilización y Barbarie, o Facundo, Civilización y Barbarie en las Pampas Argentinas, y que fue escrito en 1845 por Domingo Faustino Sarmiento. Sé que es un relato que representa el régimen de Rosas. Tengo entendido que fue escrito por Esteban Echeverría y que se sitúa en la época de Rosas y de los unitarios y federales. No me siento completamente identificada con ninguno de los personajes, la verdad, pero tal vez me puedo llegar a sentir más identificada con el unitario de El Matadero, porque él se oponía al terrorismo de Estado y representa al pensar diferente. No sé, creo que no, porque son personajes de otro lugar y de otra época que creo que son bastante distintos a lo que a mí me pasa ahora. Yo en lo personal no me siento identificado con ninguna. Creo que en cierto punto sí, porque al ser obras pertenecientes al canon de la literatura argentina, en particular El Martín Fierro y El Matadero, se trata de obras que pueden seguir siendo actuales más allá del paso del tiempo, porque aunque las situaciones sean lejanas y los tiempos sean otros, los autores están hablando de los argentinos y las argentinas y del país en general. No, si estamos hablando de nosotros y nosotras como la sociedad hoy en día, no lo creo porque fueron libros que se escribieron hace un montón de años. Creo que nuestro ser nacional se volvió mucho más amplio y diverso y difícil de representar en la actualidad, pero que por ejemplo a través de géneros musicales que literalmente pueden variar desde el folclore hasta el rock nacional, se puede capturar un poco la esencia de todo lo que es Argentina y lo que conlleva como país y cultura, o a través de obras escritas por autores argentinos como Rodolfo Walsh,
Jorge Luis Borges, Julio Cortázar o Roberto Bardic. Hay muchos estilos de música, desde chamamé, folclore o inclusive rock nacional, y después hay también escritores como Borges o María Elena Walsh y artistas como Sul Solar, Benito Quinquela, Antonio Berni. ¿Puede una obra literaria hablar de la identidad? Según a quien se lo preguntes. Es común escuchar que El Matadero de Esteban Echeverría, El Facundo de Sarmiento y El Gaucho Martín Fierro de José Hernández hablan de nosotros. Pero, ¿quién determina qué libros tienen la respuesta de quiénes somos? A mí me suena, y ustedes que son los que saben me lo van a decir, que atrás de esa pregunta deben existir miradas políticas o ideológicas. ¿Te lo digo ahora? Mejor vayamos de a poco. Me gusta la intriga, y más cuando se trata de literatura. Te doy un dato. Los autores de estos libros, el Martín Fierro, el Facundo y el Matadero, pertenecen todos a una misma corriente, el romanticismo. Muchos de los escritores argentinos del siglo XIX se identificaban con el romanticismo. Vamos a ver entonces de qué se trata eso del romanticismo. El romanticismo surgió en Europa entre finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. Estos artistas desafiaban a la corriente de la Ilustración que explicaba cualquier fenómeno natural, social o político por el principio de la razón. El pensamiento romántico impulsaba la rebeldía del espíritu en contra de las normas y le daba importancia a los rasgos particulares de cada persona. Sus características principales: la actitud libre frente al arte, la exaltación de la naturaleza y de los sentimientos y el ideal del genio creador. La poesía, esa expresión que venía del alma, le quedaba como ropa diseñada a medida. El romanticismo llegó a Latinoamérica en el siglo XIX e influyó en 2 generaciones de escritores. La literatura romántica buscó independizarse de la forma española de escribir historias, poemas o ensayos. Miraba hacia las entrañas de la patria. Empezaba a representar los valores nacionales. La premisa principal para los escritores: la originalidad y no sujetarse a ninguna regla clásica de escritura. Ya se había ganado la independencia política, se venía la independencia cultural. España empezaba a quedar atrás. ¿Quién es Esteban Echeverría en esta historia? Decime lo que sabes o te imaginas de él. Escritor. Perfecto. ¿Era un romántico? No como vos lo estás diciendo. Pertenecía a la corriente del romanticismo. Es más, se formó en Francia, en donde empezó todo este movimiento. Mirá cómo lo describía la crítica literaria. Echeverría es el primer poeta que dirige su mirada a la pampa y la pinta con colores originales. La siente. Y ahí empezamos a tirar de la cuerda de la identidad nacional, ¿no? Echeverría es el escritor de El Matadero, el primer cuento argentino. ¿Qué tendrá que ver con nuestra identidad nacional? ¿Cuál es el escenario en donde se desarrolla el primer cuento argentino? El matadero que describe Echeverría es una metáfora, su metáfora, sobre el gobierno de Juan Manuel de Rosas, el gobernador de Buenos Aires y sus seguidores. Rosas gobernó la provincia durante 2 periodos, de 1829 a 1832 y de 1835 a 1852. ¿Qué decía la dirigencia porteña de ese momento? Que era uno de los grandes obstáculos para la construcción de una república, que era una tiranía que perseguía a los opositores. Es decir, toda la sociedad porteña estaba convulsionada políticamente en la década de 1810, en la década de 1820, en la década de 1830. Cuando Rosas llegó al poder, intentó terminar con eso, intentó crear un orden nuevo, prohibiendo la disidencia, es decir, haciendo que hubiera una unanimidad política, una sola fe política, que era el federalismo. Unitarios y federales, esa era la cuestión. 2 cristales distintos para observar un mismo territorio. De un lado, un proyecto basado en la unidad nacional a través de la construcción de un Estado centralizado. Y del otro,
el proyecto federal que defendía la organización de las provincias respetando su soberanía y capacidad de autogobierno. Echeverría sabía muy bien desde dónde observaba la realidad. Formaba parte de la llamada Generación del 37, escritores e intelectuales influenciados por el romanticismo que se reunían en un salón literario para debatir ideas. Muchos habían estudiado en el Colegio de Ciencias Morales, se exiliaron durante la época rosista e inspiraron, años después, la Constitución Argentina de 1853. Es una generación muy importante en la historia política y cultural argentina y latinoamericana. Es el primer grupo en fijarse como tarea la construcción de la nación argentina a partir de la idea de la necesidad de la construcción de una cultura y una identidad nacional. Echeverría escribió El Matadero entre 1838 y 1840 en la estancia Las Talas, en donde se recluyó durante el gobierno de Rosas antes del exilio. Pero el libro solo se publicó después de su muerte. ¿Por qué se lo considera el primer cuento argentino? Porque es original. No se parece a los modelos anteriores y abre el camino para crear nuevas formas. Es innovador porque utiliza características del costumbrismo, pero a la vez produce un relato de ficción y también de denuncia. El cuento narra el enfrentamiento entre dos concepciones de país a través de un relato antirrosista. Para hacer esa crítica al rosismo, Echeverría pone el acento o la mirada en el matadero, ¿no? En el matadero concretamente, como el lugar donde aparecen las vacas, los vacunos, que son al mismo tiempo característicos o muy propios de Rosas mismo, que era estanciero. En segundo lugar, el matadero es el lugar del sacrificio de los animales, lo cual convoca a una serie de personajes pintorescos que, según la tradición antirrosista, eran la tropa de Rosas, los sostenedores de Rosas, el mundo de Rosas. Hay una escena que es muy terrible, que probablemente sea la más terrible del cuento, que es la muerte del chico cuando el toro se escapa, que un lazo se suelta y lo degüella. Y que todos siguen como si no hubiera pasado nada. Uno ahí lo que puede pensar es esta idea de que hay un acostumbramiento a la muerte. Ese es un texto donde todo el tiempo todo se está desbordando. Ya desde el episodio del toro, el toro que se suelta, que produce la muerte de un niño, que se larga a correr, en ese momento el cuento plantea su dilema. ¿Van a poder contener al toro o no? La animalización de lo popular es una marca continua en el cuento. En realidad Echeverría está todo el tiempo buscando qué clase de animal le va a poder permitir entender bien lo que es el mundo popular. Adentro de esa historia, los matarifes son bárbaros que responden al restaurador, Rosas. Echeverría se vale de elementos costumbristas y relata episodios de ficción mezclados en un texto de denuncia, con alegoría política. También usa la ironía, en contra de la Iglesia, por ejemplo. Cosa extraña que haya estómagos privilegiados y estómagos sujetos a leyes inolvidables y que la Iglesia tenga la llave de los estómagos. Y también incluye registros lingüísticos comunes en la oralidad. Ahí se mete el cebo en las tetas, la tía, dice, por ejemplo. En la ficción que relata se advierten los temores hacia un mundo popular, que el narrador describe como salvaje, como bárbaro. Echeverría pone sus ideas en boca de un personaje que llega al matadero por casualidad. Se trata de un joven que es considerado por los habitantes del lugar como un unitario. El narrador prácticamente nunca a ese joven lo llama joven unitario, nunca lo llama unitario. Los que lo llaman unitario son los gauchos o los matarifes. Lo ven inmediatamente como alguien diferente socialmente a ellos por el tipo de barba que usa, la barba de Nu, ¿no? La U de unitario, uno podría pensar. Y ellos apenas lo ven dicen, ahí viene un unitario. Como haciendo una rápida asociación entre diferencia social y diferencia política. En el final del cuento es el propio narrador quien le da voz a su posición política. Llamaban ellos salvaje unitario conforme a la jerga inventada por el restaurador. Patrón de la cofradía a todo el que no era degollador, carnicero, ni salvaje, ni ladrón. A todo hombre decente y de corazón bien puesto, a todo patriota ilustrado, amigo de las luces y de la libertad,
y por el suceso anterior puede verse a las claras que el foco de la Federación estaba en el matadero. En su cuento, Echeverría piensa al país desde una dicotomía, la civilización o la barbarie. Es un libro fundador de las miradas sobre una nación, pero más todavía de la literatura argentina. La letra de Echeverría es clasista, también racista. ¿Es en ese cristal en donde se refleja nuestra identidad nacional? ¿Podemos decir que en El Matadero se expone una noción de la identidad nacional acorde con las posturas políticas de la época? Claro, pero está bueno saber que no era el único proyecto de país. ¿Quiénes más seguían esa línea? Un sanjuanino, por ejemplo. Decís sanjuanino del siglo XIX y se me aparece doña Paula Albarracín debajo de la higuera. Domingo Faustino Sarmiento. Además de todo lo que conocemos sobre él, es el escritor de Facundo, la obra literaria más importante de todo el siglo XIX. El señor de la civilización y la barbarie. Ese justamente es el subtítulo del Facundo, Civilización y barbarie en las pampas argentinas. ¿Qué trae de nuevo el Facundo al panorama de época? ¿Habla de la identidad nacional? ¿Nos describe? ¿A quién describe? Domingo Faustino Sarmiento, intelectual, político, escritor, lo escribió en 1845 durante su exilio en Chile. Se publicaba a la manera de un folletín periódico en el diario El Progreso. Sarmiento apuntaba al régimen rosista. Tenía un objetivo claro: posicionarse en la política argentina denunciando lo que consideraba una aberración. Pero ojo, decir que su obra es un panfleto político y nada más es incorrecto. Como en El Matadero de Esteban Echeverría, en su literatura se desarrollan varios géneros. En primer lugar, Facundo es una biografía. Sarmiento cuenta al caudillo riojano Facundo Quiroga, asesinado 10 años antes. Facundo Quiroga es posiblemente el caudillo más clásico. Es decir, para mucha gente cuando se habla de un caudillo se habla de él, ¿no? Como la primera imagen que aparece. Y entonces es como la figura del interior en el periodo en el que no había ningún tipo de unión nacional y un personaje adorado por las masas, ¿no? Que sus seguidores seguían fuertemente. Y además, como Sarmiento escribió sobre él el famoso libro Facundo, un poco lo convirtió en el estereotipo del caudillo. Además, es un libro de viajes donde describe una pampa argentina que nunca conoció personalmente. La construye a partir de los relatos de viajeros europeos. Su fórmula principal, esa la conocemos todas y todos: civilización y barbarie. Buenos Aires, en lugar de mandar ahora luces, riqueza y prosperidad al interior, mándale solo cadenas, hordas exterminadoras y tiranuelos subalternos. Ahí tenés uno de los principales debates que presenta el Facundo. Buenos Aires, lugar de la civilización, ahora está comandada por Rosas, que en palabras de Sarmiento organiza lentamente el despotismo. La civilización para Sarmiento está asociada al crecimiento de las sociedades europeas en plena expansión del sistema capitalista. El avance y el progreso se miden a partir de ese modelo y llegan al país de la mano de las clases letradas de las ciudades, en especial de Buenos Aires. La barbarie representa el atraso y la decadencia. Eso que Sarmiento considera atraso y decadencia, por supuesto, ¿a qué se refiere? Al espacio rural, principalmente en el interior del país, y a los pobladores criollos de clase baja. Originariamente se consideraba bárbaro el extranjero, es un concepto griego que significa el que balbucea. Sin embargo, para Sarmiento, si hay un bárbaro, es el que habita el suelo americano. El Facundo de Sarmiento es el gaucho, y no cualquier gaucho, el gaucho malo. ¿Por qué Quiroga? Porque Sarmiento pertenecía a un movimiento intelectual llamado el romanticismo, que en Europa lo que hacía era contar la historia de una época a partir de un personaje que reunía como todas las características de esa época, que siempre era un héroe. Sarmiento no encuentra ningún héroe
para él. Y lo que encuentra es un antihéroe, es decir, que es todo lo que él rechaza, pero que encarna para él el gran drama que quiere contar, que es el triunfo de la barbarie. Y ese héroe es justamente Quiroga. Una barbarie que tiene características mutables. Los personajes que llevan ese cartel cambian. Pensemos que este libro lo escribe en el exilio en Chile y en realidad combatiendo contra Rosas. Pero no le interesa tanto hablar de Rosas porque Rosas es bárbaro para Sarmiento, pero también es civilizado. En cambio, Facundo reúne todas las características que él quiere, puramente barbarie. Para Sarmiento, Rosas tiene un espíritu frío y calculador. Es un ser racional que practica atrocidades después de reflexionar. En cambio, Quiroga es pasional, salvaje y todo lo que hace está marcado por su instinto. Otra dicotomía que marca es la de la ciudad y el campo. La pampa argentina por momentos designa el desierto donde no hay nada y ese vacío es para Sarmiento la barbarie. El libro, como todo el mundo lo recuerda, empieza con una frase en la que está la palabra extensión. El mal que aqueja a la Argentina es extensión. El mal que aqueja a la República Argentina es la extensión. El desierto la rodea por todas partes y se le insinúa en las entrañas. La soledad, el despoblado sin una habitación humana son, por lo general, los límites incuestionables entre una y otras provincias. Al sur y al norte la acechan los salvajes que aguardan las noches de luna para caer, cual enjambre de hiena, sobre los ganados que pasen en los campos y sobre las indefensas poblaciones. Facundo es una obra considerada nacional porque relata una posible interpretación de la Argentina, pero también es un programa político para un futuro gobierno, el que espera que llegue después de Rosas. Detrás de Quiroga, detrás de la barbarie, estaban los gauchos, esos analfabetos de a caballo que acompañaban a los caudillos. Había que erradicarlos para que la civilización pudiera avanzar. Después de todo lo que sucedió en nuestro siglo XIX y después de todo lo que sucedió en el siglo XX en la Argentina y en el mundo, difícilmente uno pueda simpatizar con las nociones de civilización y barbarie tal cual como las piensa Sarmiento. ¿Bien? Entre otras cosas porque sabemos que esta palabra tan notable y tan, digamos, casi un emblema de la cultura del siglo XIX, que fue la palabra civilización, también produjo masacres, también produjo desastres. ¿Qué país es la Argentina? ¿Cómo lo leyeron los escritores del siglo XIX? El Matadero y el Facundo presentan un diagnóstico del país que habitan. ¿Quién se mira en ese espejo? Hay algo que voy pescando. Esos textos emblemáticos en realidad hablan de una concepción de país, de una mirada sobre el ser nacional. Y no existe una sola, eso está claro. Me dejas pensando. ¿Se podrán construir símbolos nacionales que representen una diversidad? Paso 1. En busca de un símbolo. Te propongo buscar objetos que representen nuestra identidad nacional. Ese que se te ocurrió primero sirve, seguro. Puede representar a tu pueblo, ciudad o provincia, o a todo el país. Paso 2. Lo encontré. Ahora que lo tenés en la cabeza, te falta buscarlo. ¿Lo encontraste? Ojo que también puede ser una idea abstracta. Paso 3. Dibújalo. ¿Lo tenés entre tus manos? ¿Lo tenés en tu cabeza? Dibújalo o sacale una foto si es posible. A las ideas no, claro. Paso 4. A viralizar la identidad nacional. Compartí tu símbolo en las redes sociales. Vamos a viralizar nuestra identidad nacional en solo 4 pasos. Bien diversa. ¿Qué te parece? ¿Cómo se piensa la identidad de un país? ¿Es posible hacerlo a través de la literatura? ¿Hay un solo libro que cuente cómo somos? ¿Hay 3? ¿Hay varios? Te hago la última pregunta. ¿Es verdad que los argentinos somos las estrofas cantadas del gaucho Martín Fierro? Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria
como el ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi pensamiento. Mas donde otro criollo pasa, Martín Fierro ha de pasar. Nada lo hace recular ni los fantasmas lo espantan. Y desde que otros cantan, yo también quiero cantar. Cantándome de morir, cantando me han de enterrar, y cantando yo he de llegar al pie del eterno Padre. Desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Verdadero. Falso. Verdadero. Falso. El escenario de El Matadero es la provincia, en el campo, junto a las vacas. Verdadero, porque me parece que el matadero, que es donde transcurre la historia del matadero, el matadero está situado en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, sí, las vacas juegan un rol importante en el cuento. Falso. El matadero transcurre en la ciudad de Buenos Aires. Falso. El matadero transcurre en los suburbios de la ciudad de Buenos Aires durante la Cuaresma, una época en la que la religión católica ordena ayuno y abstinencia, sobre todo de carne. Facundo se llama así porque Sarmiento se lo dedicó a su hijo, Facundito, que murió en la guerra. Falso. Creo que se llama así por Juan Facundo Quiroga. Falso. El título del libro surge de el militar y político Juan Facundo Quiroga, un gaucho miembro del Partido Federal. Falso. Es por el caudillo Facundo Quiroga. Sarmiento escribe la biografía de su hijo en el libro La vida de Dominguito. La frase ¿qué le hago, ño, Juan? No sea malo, yo no quiero sino la panza y las tripas. Es claramente un fragmento del Martín Fierro. Falso. Este es un fragmento del matadero. Falso. Esa frase pertenece a un fragmento de El Matadero. Falso. Es de El Matadero. Esteban Echeverría también usaba modismos del lenguaje en sus personajes. Otra frase. Este hombre divorciado con la sociedad, proscripto por las leyes, este salvaje de color blanco no es, en el fondo, un ser más depravado que los que habitan las poblaciones. Es de Sarmiento. Verdadero. La frase creo que es del libro Facundo, que fue escrita por Sarmiento. Verdadero. Es una frase del Facundo. Verdadera, y por supuesto se refiere al gaucho. El caudillo Martín Miguel de Güemes le dio un valor diferente a la palabra gaucho al asociarlo con la tropa que lo acompañaba en las guerras de la independencia. Verdadero. Como que antes había una visión medio vaga de los gauchos por parte de la sociedad que el libro Martín Fierro y Güemes ayudan a cambiar. Esta afirmación es verdadera. Verdadero. Es más, se conoce a sus hombres como los gauchos de Güemes. Rosas clausuró el salón literario en donde se reunían los intelectuales de la generación del 37. Verdadero. El salón literario donde se reunían los intelectuales de la generación del 37 fue disuelto. Para mí es verdadero. Se nota que en los textos Sarmiento y Echeverría, digamos que estaban en la vereda opuesta de la de Rosas. Verdadero. Cuando se dio cuenta del tinte político que tenían las reuniones, mandó a cerrarlo definitivamente. Desde Sarmiento y Echeverría hasta la fecha, las y los historiadores refuerzan la idea de que la tiranía de Rosas lo convirtió en el peor mal del siglo XIX. Verdadero. Su régimen tirano le dio esa fama. Falso. Aunque Sarmiento y Echeverría se opusieran fuertemente a Rosas, no todos los historiadores comparten su opinión acerca del gobierno del mismo. Falso. Desde 1930 un grupo de historiadoras revisionistas rescataron otras características de su gobierno: la defensa sobre la soberanía nacional y su vínculo cercano con los sectores populares. El 10 de noviembre se celebra el Día de la Tradición porque se recuerda la fecha en que se editó por primera vez el Martín Fierro. No, es falso. Se conmemora
el nacimiento de José Hernández, que fue el que escribió el Martín Fierro. Falso. Es la fecha de nacimiento de José Hernández, autor del Martín Fierro, y por eso ese es el día de la tradición. Falso. Se recuerda el nacimiento de José Hernández, su autor, en el año 1834. ¿Cuál es tu preferida del Martín Fierro? Ahí va la mía. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que me desvela una pena extraordinaria, como ave solitaria, con el cantar se consuela. El Martín Fierro de José Hernández se transformó en un imán del imaginario popular, como si ahí se escondieran las respuestas de lo que significa el ser argentino. El secreto está en el gaucho. Por un lado, hay algunos que dicen que, bueno, era un grupo de jinetes nómades que participaban en las vaquerías en una zona bastante pequeña que estaría entre Ríos y Uruguay, o un poco de la zona pampeana, no mucho. Y eso tenía que ver, y en un tramo muy pequeño de fines del siglo XVIII. Y chau. Y eso tenía que ver con que en ese momento no estaba la estancia moderna, sino que había ganado suelto, que se llamaba ganado cimarrón, que era de todos y de nadie, y por lo tanto se cazaba el ganado. Eso, el sujeto social de eso, sería el gaucho. En el siglo XIX la palabra gaucho se usaba en un sentido negativo, para designar a vagabundos y cuatreros que vivían en el interior de la campaña. ¿Cuándo aparece el gaucho Martín Fierro? A fines de 1872. José Hernández escribió su libro sin saber que iba a convertirse en una especie de Biblia laica nacional. Lo que sí tenía claro es que quería denunciar al gobierno de Sarmiento. Sí, lo había logrado, ya no era un exiliado, era presidente, por la situación de abandono en la que se hallaba la población de la campaña. Y ahí, en la pluma de un escritor de la época, aparece la voz de los sectores populares. Con Hernández, la poesía gauchesca estrenaba una función nueva, la de canalizar una crítica social. Sí, en la primera parte del poema, fuertemente lo que aparece es una denuncia. Es una denuncia sobre las condiciones en las que el gaucho es llevado a la frontera para la milicia, y el tema de cómo eso es alguien que es tomado contra su voluntad, es la ley de Levas, ¿no? Es el hecho de alguien que queda desprotegido de un Estado que todavía no existe como tal. En la segunda parte es casi un gaucho que se asimila. Se trata de un poema largo, octosílabo, que narra la angustia del gaucho y sus estrategias para vivir en un mundo en el que siempre se ha sentido desgraciado. ¿Será ahí, en esas estrofas lastimeras, en donde encontramos al ser nacional? ¿Nos podremos mirar en ese espejo para hablar de la argentinidad? Y en ese caso, en el de la ida, cuando el gaucho es rebelde, o en el de la vuelta, cuando se lo muestra manso, reinsertado en la vida civilizada. El gaucho de Hernández es distinto al que pintaba Sarmiento en el Facundo. El gaucho de Hernández se defiende de la adversidad y recita su pena. Mi gloria es vivir tan libre como el pájaro del cielo. No hago nido en este suelo, ande hay tanto que sufrir y naides me ha de seguir cuando yo remonto el vuelo. Sin embargo, en los libros de José Hernández continúa la dicotomía, la manera binaria de observar a esa nación que estaba formándose. Ahora, ¿quién es el que ocupa el lugar del bárbaro? ¿El porteño? No, por supuesto. ¿El criollo pobre? Dijimos que el gaucho no. ¿Los negros? No, en este caso. ¿El indio? Acertaste. Estas cosas y otras peores las he visto muchos años, pero si yo no me engaño, concluyó ese vandalaje y esos bárbaros salvajes no podrán hacer más daño. La figura que construyó Hernández a partir de su poema es tan grande que para muchas y muchos sigue siendo la imagen de la argentinidad. Pero, ¿es la literatura una herramienta para pensarnos? ¿Son las letras un camino para buscarnos? Y si es así, ¿son estos libros del siglo XIX las llaves para encontrar la identidad nacional? Ya sé que ellos no se enteraron, pero debe ser raro convertirse en el autor del libro elegido como símbolo de la identidad nacional. En el caso de estas tres obras, El Matadero, El Facundo y El Gaucho Martín Fierro, se trata de las primeras que probaron un estilo propio, sin imitar los modelos europeos. Se estaba delineando la literatura nacional. Son textos literarios, pero también políticos. Dialogan con su tiempo.
y marcan a su enemigo. Si yo te pregunto qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando pensás en el Martín Fierro, ¿qué me decís? Que denuncia las injusticias en contra del gaucho. Bueno, también discrimina a los indios y a los inmigrantes. Se burla también de ellos. Eso es verdad. ¿Y del Facundo? Ahí no tengo dudas. Civilización y barbarie. Esa barbarie a la que se refiere el libro va cambiando a lo largo de las páginas. Ya sé. Ahora me hace preguntar sobre el matadero. Espera que pienso, dame unos segundos. Cuenta cómo una parte de la ciudad de Buenos Aires se pelea por comer carne. ¿Voy bien? Bien. Es gente ignorante y bruta, tanto que terminan atacando a un unitario por estar en contra de Juan Manuel de Rosas. El enemigo de Echeverría es Rosas y todo el concepto de nación que venía detrás de él. Y ahora decime, ¿te sentís identificado con estos personajes, con estas historias, con estas ideas? ¿Te parece que hablan de nosotros y nosotras? Bueno, hablan de una época, imponen una visión de mundo, de una Argentina que se dividía en civilizados y bárbaros. El Martín Fierro es más humano, ¿no? Mira el gaucho de otra manera. Pero también encuentra a un salvaje, el indio. ¿Hay que buscar nuestra identidad en los libros? ¿En estos libros? ¿En otros libros? ¿Y vos? ¿Qué estás pensando? El escritor Jorge Luis Borges admiraba el Facundo de Sarmiento, pero estaba fascinado por el Martín Fierro de Hernández. En la primera parte de Martín Fierro, La Ida, podríamos decir que es el texto bárbaro o anarquista. Y esa es, en este momento, digamos, cuando empieza, en los años 30, Borges a escribir ya sus cuentos. Pero antes también, este es el Martín Fierro que quiere reivindicar y que engancha perfectamente con esta idea de los guapos, el culto al coraje, cierta reivindicación de nuestra identidad bárbara. Y va a decir en ese momento que el Martín Fierro de la Vuelta, ese que dice que el gaucho tiene que trabajar, no tiene que emborracharse y que debe ser obediente al patrón, dice, eso es sarmientismo puro, dice Borges. Tanto es así que en una de las operaciones que me parece más fascinante de Borges en relación con nuestra tradición del siglo XIX, él le escribe un final al Martín Fierro. Para entender ese final, te hace falta saber que en La Ida, Fierro había matado al Moreno, un personaje con quien se cruza en una pulpería. Y en la vuelta se encuentra con su hermano. En el Martín Fierro se encuentran Fierro y el hermano de Moreno. Se da cuenta, el hermano Moreno le da a entender que viene a vengarse, pero en lugar de pelear con los cuchillos, pelean con las guitarras y terminan en una payada. Y el Moreno le dice, bueno, quizás otro día volvamos a encontrarnos. Y eso es lo que toma Borges y le da un final violento, bárbaro, a esa vuelta, a ese Martín Fierro civilizado. Borges reivindicaba el valor del Martín Fierro como obra literaria, pero lamentaba que los argentinos hubieran elegido como libro clásico al bárbaro de José Hernández frente al civilizador Facundo de Sarmiento. Lo decía así: Sarmiento sigue formulando la alternativa, civilización o barbarie. Ya se sabe la elección de los argentinos. Si en lugar de canonizar el Martín Fierro hubiéramos canonizado el Facundo, otra sería nuestra historia y mejor. Identidad nacional, literatura, libros emblemáticos, letras argentinas. ¿Somos quienes dicen los libros? ¿Hay una forma argentina de hacer literatura? Buenos días a todos, soy Martín Coan, soy docente de literatura, enseño teoría literaria y cursos de literatura argentina. Libros como El Matadero, Facundo, Martín Fierro son el corazón, el núcleo del canon de la literatura argentina del siglo XIX, y como corresponde a un canon literario y sobre todo su núcleo, es decir, casi podríamos decir el panteón de los escritores argentinos del XIX, es decir, Sarmiento, Esteban Echeverría,
José Hernández, Echeverría con El Matadero, Sarmiento con Facundo, Hernández con Martín Fierro, definir el núcleo de un canon literario en un siglo como el XIX, que es el siglo en el proceso de organización y constitución de la identidad nacional y del sistema político en la Argentina. Eso indica que es la zona de la literatura que corresponde a ese proceso de definir un imaginario de identidad y también de definir, digamos, el trazado de los problemas, conflictos y perspectivas posibles de la discusión política que supone esa definición de identidad. El Matadero, que se escribe en el 40, se publica unos 30 años después, alrededor del 40 se publica en el 71, Facundo de Sarmiento es del 45, Martín Fierro tiene dos partes, la primera del 1872, la segunda de 1879, son momentos históricos distintos y son respuestas e intervenciones literarias distintas a ese mismo campo de problemas. Esos libros, como todos los libros, nos siguen interpelando en la medida en que nuestras lecturas hagan que nos interpelen. La actualización de un libro no está dada a una especie de verdad trascendente que el libro tenga en su condición original, sino en la capacidad que las lecturas tengan para volverlos actuales. Por supuesto que eso una lectura no puede hacerlo con cualquier texto. No todos los textos, digamos, pasan, podríamos decir así, la prueba de esa lectura de actualización. Pero lo que llamamos un clásico, y El Matadero, Facundo, Martín Fierro, son clásicos de nuestra literatura, lo que definimos como clásico, digamos, consiste precisamente en eso, que en distintos momentos históricos, en momentos, digamos, tiempos presentes de cada uno de los presentes, las lecturas lo pueden actualizar. Ahora bien, esa actualidad no es que se proyecta desde el siglo XIX hacia el siglo XX y el siglo XXI en el que ya estamos, sino estaríamos estancados. Si no, sería como suponer que en el siglo XX y el siglo XXI siguen transcurriendo los mismos términos que se definieron en el siglo XIX. Y no es así, o convendría que no fuera así. El asunto y la clave es la actualización de la lectura. Entonces, desde el presente en el que leemos esos textos que son clásicos y nuestras lecturas pueden actualizarlo. De esa manera, sí, efectivamente. El Matadero y su desborde de violencia popular, Facundo y sus utopías y su diseño y ese modelo tan rígido de civilización y barbarie, que es fabuloso precisamente porque la misma realidad histórica lo desborda y la rigidez de la dicotomía no funciona y eso hace que el libro sea genial. Las dos partes del Martín Fierro, la segunda casi revisando, reformulando la primera y planteando la problemática del mundo popular, de la violencia popular y del Estado. Una lectura actual con poder de actualización efectivamente logra que esos textos nos sigan interpelando. Preguntarnos quiénes somos, en realidad hay por lo menos dos maneras para definirlo de un modo nítido y drástico, pero diríamos hay por lo menos dos maneras. Suponer que ya existe esa definición del ser, que ya sabemos quiénes somos, que ya está definido, que ya está establecido de una manera definitiva. Se le llama de esa manera definitiva la tierra, la patria, la identidad nacional, el ser nacional. Cualquiera de esas formulaciones fijarían una identidad trascendental y una pertenencia. Esa es una manera de pensar y de definir cómo somos. La otra manera es pensar que esa pregunta está abierta siempre y en proceso siempre, que no existe algo del orden de una identidad ya definida a la que pertenecemos y en la que nos reconocemos. Solamente con la idea de una identidad fija o trascendental se supone que hay una esencia y que habría una música o una literatura que refleje esa esencia. Para los que pensamos que esa esencia no existe, para los que pensamos que esa identidad está todo el tiempo haciéndose, reformulándose y deshaciéndose y revisándose, y no pensamos ese somos como algo fijo ni definitivo, entonces no hay una única respuesta. Más bien sería interesante ver en cada momento qué es lo que sentimos que nos define, nos interpela y nos representa y por qué. Porque yo podría decir, yo soy porteño, yo podría contestar rápidamente el tango y estaría diciendo una verdad que es al mismo tiempo una verdad relativa, porque el tango define a Buenos Aires. Entonces en ese quiénes somos de la identidad argentina, el tango responde y no responde porque define a Buenos Aires, y ni siquiera a Buenos Aires como una parte de la Argentina, porque una parte del tango transcurre y habita también la ciudad de Montevideo, en el Uruguay, que es otra identidad nacional. Entonces,
lo que podemos advertir es que en cuanto interpelamos a la cultura vemos que aquello en lo que nos reconocemos sirve también para que nos desconozcamos. Aquello que nos representa sirve también para desfigurarnos. Y eso es lo interesante para mí con una identidad. No pensarla como dada, no pensarla como estabilizada, no pensarla como esencial o trascendental, sino estar siempre dispuestos a verla en proceso y en movimiento y como objeto de discusión. Si hubiese que establecer o definir algo así como un título literario para la identidad nacional, tal como yo la pienso, tal como yo la entiendo, yo pondría La invención, precisamente para contrarrestar las premisas de cierto imaginario nacionalista, contrarrestar las premisas de cierto imaginario de la patria que pretende que la identidad nacional es, como dije, algo del orden de la trascendencia, o que existe algo así como un ser nacional. Para los que pensamos que el ser nacional no existe, que existe un hacerse, que ese hacerse es inestable, abierto, está siempre en discusión, está siempre además permeado en la relación con lo distinto, abierto a la relación con lo ajeno, yo pretendo que lo esté, en contra de esa idea de una identidad nacional que se fija, se fosiliza, se cierra, se preserva. Pienso a las identidades en un movimiento de circulación, de inestabilidad, de comunicación con lo otro, de comunicación con lo ajeno, de incorporación de lo inesperado. Y que si a eso le llamamos identidad, es porque de alguna manera estamos inventando esa identidad. Cuando digo invención, lo digo desde la literatura, es decir, no estoy diciendo que sea falsa. Una invención o una ficción no es ni verdadera ni falsa. Es el efecto de ciertos procedimientos culturales, ideológicos, políticos, territoriales. Yo diría, entiendo que una identidad nacional, como no existe de por sí, es siempre el resultado de ese proceso complejo y cambiante de construcción política, ideológica, cultural, que defino, insisto, como abierto, como inestable, y por eso le llamaría, si hay que ponerle un título, La invención. Muchas gracias por escucharme, espero haber aportado algo y, en fin, les mando un abrazo. Tenemos la ilusión de que una nación es un todo homogéneo. Sin embargo, una nación es mucho más que eso, porque en su interior afloran un conjunto de diferencias varias. Al interior de una nación conviven culturas, costumbres, distintos territorios, distintas historias. Tenemos la ilusión de que una nación es algo cerrado y definitivo, como que viene desde el origen y ya impuesto para siempre. Y sin embargo, la nación está siempre abierta, sujeta al devenir, a la contingencia, por ejemplo, en ese incesante venir de los flujos inmigratorios que fueron generando transformaciones permanentes acerca de lo que se cree que es cualquier nación. La cuestión es que la identidad trata siempre de ir en busca de aquello que tenemos en común. La misma palabra identidad significa mismidad, o sea, idéntico es lo mismo. Por lo tanto, estamos permanentemente tratando de soslayar las diferencias para ir sobre aquello que en principio creemos que nos identifica a todos por igual. Por eso la misma palabra nación, fíjense que en su origen etimológico se asocia, ¿saben a qué? A nacimiento. Es de nuevo esa ilusión que necesitamos en un común construir de que todos provenimos del mismo tronco familiar. Si así fuera, las diferencias que hay al interior de una nación serían secundarias, porque lo más importante es esa proveniencia común que hace que todos partamos de un mismo lugar. La pregunta es, cuando pensamos la identidad nacional, ¿qué es lo que se presenta de modo homogéneo, como tratando de representar todo ese conjunto de diferencias que hay en una nación? Y ustedes saben muy bien que la fotografía de un país, de una nación,
siempre es parcial. Lo que termina mostrándose como la marca argentina suele ser siempre una parte que se impone como si fuera una totalidad. ¿Hay un gusto de los argentinos? ¿Hay costumbres propiamente argentinas? ¿Hay un paisaje, hay un clima que nos defina como tal? ¿Podemos seguir hablando de la identidad nacional pensándola monocromáticamente como si tuviera un único color, una única forma, una única lectura? La pregunta por la identidad es al mismo tiempo la necesidad de su propia deconstrucción. De construir una identidad nacional no es destruirla, es todo lo contrario. Es dejar que aflore lo más rico que tiene un país, el conjunto de sus diferencias puestas en juego y aprendiendo mutuamente entre ellas de lo mejor de cada una. La ficción como tal en la Argentina nace en el intento de representar el mundo del enemigo, del distinto, del otro, se llame bárbaro, gaucho, indio o inmigrante. Esa representación supone y exige la ficción. En El Matadero está el origen de la prosa de ficción en la Argentina. El Facundo empieza donde termina El Matadero. La importancia de esos dos relatos reside en que entre los dos plantean una opción fundamental frente a la violencia política y el poder. El exilio, con que se abre el Facundo, o la muerte, con la que se cierra El Matadero. Esa opción fundante volvió a repetirse muchas veces en nuestra historia y se repitió en nuestros días. Y en ese sentido, podría decirse que la literatura tiene siempre una marca utópica. Cifra el porvenir y actualiza constantemente los puntos claves de la política y de la cultura argentina. Yo no soy cantor letrado, porque lo mío es cantar. No tengo cuándo acabar y me envejezco cantando. Las coplas me van brotando como agua de manantial. Soy flamenco y entiéndanlo, como mi lengua lo explica. Para mí la tierra chica pudiera ser mayor, ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. Mientras suene el entonado, mientras encuentres el compás, ya no de quedarme atrás, sin defender la parada. Y he jurado que jamás me la han de llevar robada. Nadie me puede quitar aquello que Dios me dio. Lo que el mundo truje yo, del mundo lo he de llevar. Soy gaucho y entiéndanlo, como mi lengua lo explica. Para mí la tierra chica y pudiera ser mayor, ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol.
Yo soy toro, mi rodeo, y todas son ruedas ajeno. Siempre me tuve por bueno, y si me quieren probar, salgan otros a cantar y veremos quién es menos. Nadie me puede quitar aquello que Dios me dio, lo que el mundo truje yo, del mundo lo he de llevar. Soy flamenco y entiéndanlo, como mi lengua lo explica. Para mí la tierra chica pudiera ser mayor, ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. Ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. Hay libros que nos hablan, nos interpelan, hacen preguntas. Dicen de qué manera se expresa un pueblo, sus escritores, en distintos momentos de la historia. ¿En qué obras nos espejamos nosotros, los argentinos y argentinas del siglo XXI? Me gusta pensar que tal vez es en una que todavía se está escribiendo. Identidades diversas con una bandera compartida. De eso, nada más y nada menos, se trata este cuento.